Grado en psicología, tu carrera ha comenzado. Aprende a fondo la mente y su misterio revelado. Episodio a episodio, avanza firme y enfocado. Con Happy a tu lado, guiando cada paso. ¿Alguna vez has tenido un sueño tan raro que te has despertado pensando ¿qué narices significa esto? ¿O se te ha escapado un nombre que no debías en el momento menos oportuno? Bienvenidos a un nuevo episodio de Historia de la Psicología. Hoy no vamos a hablar de laboratorios, ni de ratas, ni de medir sensaciones. Hoy vamos a abrir la puerta del sótano de tu mente. Hoy entra en escena Sigmund Freud. Vamos a viajar a la Viena de finales del siglo XIX para descubrir cómo un neurólogo obsesionado con la cocaína y la histeria acabó dinamitando la moral victoriana y descubriendo que, en realidad, no somos los dueños de nuestra propia casa. Vamos a hablar de sexo, de traumas reprimidos y de la vía regia hacia el inconsciente. Pero antes de que tu cerebro empiece a resistirse a estas ideas, recuerda que tienes Happy. Happy es tu espacio de paz mental, con meditaciones, sutras y un psicólogo IA de bolsillo para cuando el inconsciente te juegue una mala pasada. Tienes el enlace en la descripción. Preparaos, porque lo que viene hoy es intenso. Sara, Daniel, al diván. Bueno, bienvenidas y bienvenidos. Y muchas gracias a Cristina por esa introducción tan enigmática, la verdad. Hoy vamos a sumergirnos en los orígenes de una de las figuras más influyentes y sin duda más polémicas del siglo XX, Sigmund Freud. Sí, es una figura que todo el mundo cree conocer, ¿no? Su nombre evoca imágenes casi instantáneas. Un diván, la sexualidad, los sueños. Pero lo que solemos tener en mente es más bien una caricatura que un retrato fiel. Totalmente. Y por eso el análisis de hoy, que se basa en los documentos que nos han llegado sobre el capítulo El psicoanálisis freudiano, los orígenes, tiene una misión muy clara. Queremos ir más allá del mito del genio solitario. Queremos entender al hombre en su momento. ¿Quién era realmente Freud y en qué caldo de cultivo nacieron sus ideas? Es que esa es la clave. Para poder entender la teoría, primero hay que entender el contexto. Y el de Freud, en la Viena de finales del siglo XIX, era de todo menos simple. Pues vamos a desgranar ese contexto, porque los documentos que manejamos pintan un retrato muy alejado del Freud que imaginamos. Antes de ser el padre del psicoanálisis, era un médico bastante convencional, ¿no es así? Absolutamente. Un neurólogo que se tomaba muy en serio el método científico de su época. Su formación inicial fue en fisiología. Vamos, que estamos hablando de un hombre que se pasó meses investigando la estructura testicular de las anguilas. ¿De las anguilas? Sí, buscando un rigor casi obsesivo en lo biológico, en lo que se puede tocar y medir. Su mundo era el del microscopio. Para la medicina de entonces, si algo funcionaba mal en la mente, la causa tenía que ser física, cerebral. Vale. ¿Y qué pasa para que un científico que está, como dices, diseccionando anguilas, acabe escuchando los secretos de la burguesía vienesa en un diván? Los textos apuntan a un momento clave. Su viaje a París en 1885, para estudiar con el gran neurólogo Jean-Martin Charcot. Ese viaje literalmente le vuela la cabeza. Charcot, en el hospital de la Salpêtrière, estaba investigando un fenómeno que traía de cabeza a todos los médicos, la histeria. Pacientes, sobre todo mujeres, que presentaban síntomas físicos muy reales, parálisis, ceguera, temblores. Pero sin causa orgánica. Sin ninguna causa orgánica, ninguna lesión en el cerebro ni en los nervios. Y Charcot hacía algo que para la época era pura magia. Mediante la hipnosis podía hacer que esos síntomas aparecieran y desaparecieran a voluntad. Aquí es donde la cosa se pone fascinante. Los documentos mencionan un detalle que lo explica todo. El caso de la anestesia en guante. Exacto. Una paciente podía decir que no sentía nada en la mano, pero la zona insensible tenía la forma perfecta de un guante. Lo cual es anatómicamente imposible. Imposible. Los nervios de la mano no se distribuyen así, no acaban en la muñeca como si fueran una prenda de ropa. Lo que Charcot y luego Freud entendieron es que esa anestesia no respondía a la anatomía del cuerpo, sino a la idea que la paciente tenía de su propia mano.
O sea que la causa no era física, era psicológica. Era una herida en la mente, no en el sistema nervioso. Por primera vez se plantea en serio que una idea, un recuerdo, una emoción puede enfermar al cuerpo, que se puede estar paralítico sin tener nada dañado en las piernas. Para un neurólogo formado en el materialismo más estricto, esto debió de ser como ver un fantasma. Fue una revolución. Y claro, cuando Freud vuelve a Viena con estas ideas, se da de bruces contra un muro. Sus colegas, sus maestros, lo tachan de charlatán. Para ellos, hablar de heridas psicológicas era volver a la superstición. Si no se puede ver en un microscopio, no existe. No existe. Y punto. Y a este rechazo profesional se le sumaba, como señalan los textos, su condición de judío en una sociedad profundamente antisemita. Le cerraba las puertas a los puestos académicos más importantes, ¿no? Exacto. Así que tenemos a un médico joven, ambicioso, con una idea revolucionaria en las manos y que se encuentra completamente marginado. Y aquí es donde se ve la genialidad, no solo científica, sino estratégica de Freud. Los documentos sugieren que su gran movimiento fue una maniobra brillante que nació de la frustración. Sí, al ver que el establishment médico no le iba a dar un espacio en el campo de la neurología, ¿qué es lo que hizo? Creó un campo de batalla completamente nuevo. Exacto. Creó el suyo propio. Al proponer una causa fundamentalmente psicológica para las neurosis, con conceptos como el trauma reprimido o, más tarde, el complejo de Edipo, trasladó todo el debate a un terreno donde las reglas del juego las ponía él. Ya no necesitaba demostrar una lesión cerebral. Claro, el campo de estudio ahora era el lenguaje del paciente, sus sueños, sus lapsus. Se independizó por completo de la necesidad de aprobación de los médicos que le habían cerrado las puertas. Un momento. Si lo que sugieren los textos es cierto, entonces el psicoanálisis no nace solo como una teoría para curar, sino también como un acto de rebeldía, como un arma que Freud diseña para ganar una guerra académica que ya tenía perdida. Eso es. Lo humaniza. Muestra a un hombre luchando por su carrera y por sus ideas en un entorno increíblemente hostil. Pero claro, estas ideas no surgieron de la nada. Freud no estaba solo en una isla intelectual. Viena era un hervidero. Totalmente. Estaba respirando el aire de su tiempo. El texto destaca dos grandes corrientes que, aunque parezcan contradictorias, prepararon el terreno para este interés por lo irracional. A ver, ¿cuáles son? Por un lado, la herencia de la metafísica idealista alemana. Filósofos como Schopenhauer o Nietzsche llevaban décadas diciendo que la razón, el pensamiento consciente, es solo la superficie, que por debajo hay algo mucho más poderoso, una voluntad de vivir, una potencia creativa y caótica que la razón apenas consigue controlar. Y aunque Freud siempre intentó distanciarse de ellos para mantener una aura más científica, Sí, pero uno de los artículos lo dice muy claro. La cercanía, en muchos puntos, es evidente. vale, por un lado la filosofía abriendo la puerta a un alma irracional. Y por otro, Por otro, el naturalismo científico, impulsado por Darwin. El darwinismo también se fijaba en los impulsos irracionales, pero desde una perspectiva completamente distinta. No buscaba un espíritu, sino la continuidad entre el ser humano y el reino animal. la lucha por la supervivencia, los instintos. Eso es. Los instintos sexuales, los instintos agresivos, todo eso que Darwin había estudiado en los animales, se empezó a ver como la base oculta de nuestro comportamiento civilizado. O sea que tenemos dos frentes apuntando a lo mismo, pero con prismas distintos. Por un lado, la filosofía habla de un espíritu indomable y por otro, la ciencia habla de instintos animales que nos mueven. Y Freud está justo en la confluencia de esas dos ideas. Es una síntesis brillante. En cierto modo toma el espíritu irracional de los filósofos y le da un nombre y un mecanismo biológico. Lo llama pulsión, que viene del instinto darwiniano. Consigue crear un modelo que suena a ciencia, que habla de energía, de mecanismos. Exacto. Pero que en el fondo está explorando esas profundidades del alma que tanto interesaban a los románticos. Con todo este bagaje ya podemos entender mejor cómo empieza a dar forma a su método clínico, porque está claro que no llegó a la asociación libre de un día para otro. Los documentos marcan una progresión muy clara. Es una evolución fascinante, que va de más a menos intervención por parte del médico. Empieza, lógicamente, con la herramienta que trajo de París, la hipnosis. La idea era poner al paciente en trance para que pudiera acceder a recuerdos olvidados, ¿no? Al trauma original. Sí, esa era la idea.
pero la abandonó relativamente pronto. ¿Por qué? No funcionaba. Funcionaba pero de forma irregular. Primero, no todo el mundo era hipnotizable. Segundo, las curas a menudo no eran duraderas. El síntoma desaparecía y al poco volvía. ¿O aparecía otro distinto? O aparecía otro. Y tercero, y esto para Freud creo que fue clave, sentía que la cura dependía demasiado de la sugestión del médico. Era como si el doctor estuviera forzando una puerta. Él buscaba algo que viniera más del propio paciente. Y de ahí pasa al llamado método catártico, que desarrolló con su colega Joseph Breuer. ¿En qué consistía este paso intermedio? Aquí la hipnosis ya no es tan profunda. A veces es solo un estado de concentración. El objetivo sigue siendo rememorar la experiencia traumática, pero con un matiz clave. No basta con recordarla, hay que revivirla y verbalizarla con toda la carga emocional. Como purgar esa emoción. Justo. La teoría era que el síntoma histérico era una emoción estrangulada que no pudo salir en su momento y encontraba una vía de escape a través del cuerpo. Al permitirle salir con palabras, con lágrimas, el síntoma ya no era necesario. Suena un proceso muy intenso, casi un exorcismo. Pero el médico sigue dirigiendo, ¿no? Sigue buscando activamente el trauma. Sigue dirigiendo. Por eso el salto final, el definitivo, es hacia la asociación libre. Que es el verdadero nacimiento del psicoanálisis. Es el verdadero nacimiento, porque Freud se da cuenta de que, incluso con la catarsis, él sigue decidiendo que es importante. La revolución de la asociación libre es darse cuenta de que la puerta a lo reprimido solo se puede abrir desde dentro. Que el trabajo del analista no es empujar. No es empujar ni guiar, es simplemente escuchar. Es un cambio de poder absoluto. Totalmente. La instrucción que le da al paciente es simple, pero demoledora. Diga todo lo que le venga a la mente, sin importar lo absurdo, vergonzoso o irrelevante que le parezca. Sin censura. Sin ninguna censura. Y el protagonismo pasa del médico al discurso del paciente. Y lo que descubre Freud es que ese discurso, que parece caótico, no lo es. Que una palabra lleva a otra, una imagen a un recuerdo, siguiendo una lógica propia. Una gramática secreta. Una gramática secreta, que no es la de la razón consciente. Y al seguir esa cadena de asociaciones, ¿a dónde se llega? Se llega a la conclusión central de toda su obra. Al dejar de buscar un único trauma y simplemente escuchar, se da cuenta de que la conciencia es solo una pequeña parte de nuestra vida mental. La punta del iceberg. Justo. El texto lo resume en una frase clave. Tal dominio no podía circunscribirse ya meramente a la conciencia. Se da cuenta de que hay todo un mundo submarino, inmenso, activo y determinante que opera más allá de nuestro control, pero que mueve los hilos de nuestras vidas. Es el nacimiento clínico del inconsciente. Es el nacimiento clínico del inconsciente. En resumen, el viaje de Freud no es el de un genio que crea de la nada. Los documentos lo pintan más bien como un producto de la Viena de su tiempo, un médico brillante y marginado que canalizó su frustración creando un campo de estudio propio. Y un pensador extraordinariamente sagaz, que supo sintetizar las grandes inquietudes de su época, desde el idealismo filosófico hasta el naturalismo darwinista, para darles una forma nueva y aplicarlas a la práctica clínica. Y su método evolucionó desde la dirección autoritaria del hipnotizador hasta la escucha radicalmente pasiva del analista, y en ese camino se tropezó con un continente inexplorado. El inconsciente. Y aquí dejamos una idea para reflexionar, algo que los propios textos insinúan al final. Si todas estas teorías sobre el inconsciente y los instintos nacieron en un contexto muy específico, el de la consulta, para entender el sufrimiento de pacientes concretos, ¿qué ocurre cuando se intenta usar esa misma lente para analizar la civilización entera, el arte, la religión o la historia? Esa es la gran pregunta. ¿Puede una herramienta diseñada para el diván convertirse en una clave para entender toda la cultura humana? ¿O se corre el riesgo de simplificar fenómenos mucho más complejos, viendo un complejo de Edipo detrás de cada revolución y un instinto de muerte detrás de cada obra de arte? Ahí queda la pregunta. Y es precisamente en ese punto donde la historia da un giro fascinante. Para entender el nacimiento del psicoanálisis no podemos pensar en un único momento de inspiración divina. Para nada. Se trata más bien de una evolución, de un método, de un descarte de ideas que ya no servían y la formulación de otras radicalmente nuevas. Claro.
Tenemos fuentes que describen el contexto médico de la Viena de finales del XIX, un entorno que, estaba dominado por tratamientos para los trastornos mentales que hoy nos parecerían brutales. Auténticas barbaridades. Baños helados, electroshocks, incluso intervenciones quirúrgicas. Y en medio de todo eso surge una idea que lo va a cambiar todo: la cura por la palabra. Nuestra misión hoy es desentrañar cómo se pasó de intentar controlar la mente del paciente con la hipnosis a escucharla a través de la asociación libre. Y no solo eso. ¿Y cómo un cambio teórico, un auténtico giro de guión sobre el origen del trauma, acabó por definir esta nueva disciplina para siempre? Es un viaje increíble, la verdad, porque empieza casi por accidente. El punto de partida es la colaboración de un joven Sigmund Freud con un médico ya muy establecido, Joseph Breuer. Ajá. Juntos se toparon con un caso que, se convertiría en leyenda, el de Bertha Pappenheim, a quien conocemos por el seudónimo de Anna O. La famosa Anna O. Exacto. Sufría de lo que entonces se llamaba histeria, parálisis, ceguera intermitente, incapacidad para beber agua. Síntomas muy reales, pero sin ninguna causa física aparente. Y Breuer descubrió algo asombroso. Algo asombroso, sí. Que si la ponía bajo hipnosis y la animaba a hablar de las fantasías y los recuerdos asociados a cada síntoma, el síntoma desaparecía. Temporalmente, pero desaparecía. O sea que en lugar de aplicarle corrientes eléctricas, se sentó a escucharla. Eso ya es un cambio de paradigma total. Y a eso es a lo que se llamó el método catártico. Exactamente. La propia Anna O lo llamó de una forma muy poética la limpieza de la chimenea, o directamente la cura por el habla. The Talking Cure. Esa misma. La teoría era que el síntoma era la manifestación de una emoción ligada a un recuerdo traumático que no se había podido expresar en su momento. Como si esta energía se quedara atascada. Justo. Se quedaba atascada y se desviaba al cuerpo. Al verbalizar el recuerdo y la emoción bajo hipnosis, se producía una catarsis, una purga, y el síntoma, al menos por un tiempo, se desvanecía. Suena bien en teoría, una especie de exorcismo emocional. Pero has dicho por un tiempo. Entiendo que no era una solución definitiva. Ahí está la clave. El método tenía dos grandes problemas. El primero, y esto frustraba muchísimo a Freud, es que no todo el mundo era hipnotizable. Claro. Y el segundo, y más importante, es que incluso en los casos de éxito como el de Anna O, los síntomas a menudo volvían, o eran sustituidos por otros nuevos. La limpieza de la chimenea no era permanente. Es como cortar las malas hierbas sin arrancar la raíz. Se necesitaba una herramienta para llegar más profundo, para entender por qué volvían a crecer. Esa es la metáfora perfecta. Freud se dio cuenta de que la hipnosis era una especie de atajo que dejaba al paciente en un rol muy pasivo. El terapeuta dirigía. Él, como terapeuta, dirigía la sesión buscando el recuerdo traumático. Pero, ¿y si no había un único recuerdo? ¿Y si la raíz no era una sola cosa, sino toda una red subterránea de pensamientos, miedos, deseos? Necesitaba un método que funcionara con la mente consciente del paciente, aunque su objetivo fuera el inconsciente. Exacto. Y de ahí surge la asociación libre. De ahí surge la asociación libre. Es un paso que parece simple, pero es filosóficamente revolucionario. La instrucción al paciente cambia por completo. Ya no es recuerde esto. No. Ahora es diga absolutamente todo lo que le venga a la mente, sin filtro, sin censura, por muy absurdo, trivial o vergonzoso que le parezca. Uf, qué difícil. Es muy difícil, pero la premisa es que, si se deja a la mente vagar sin rumbo, los pensamientos no surgirán al azar. Como tirar de un hilo suelto en un jersey. Precisamente. Tarde o temprano empezarás a deshacer el nudo principal. Las conexiones reprimidas que alimentan el síntoma acabarán por emerger. En forma de lapsus, de chistes. De sueños, de ideas aparentemente inconexas. El terapeuta ya no es un director, sino un intérprete que escucha los ecos de un mundo interior vastísimo que opera, con sus propias reglas. De acuerdo. La técnica evoluciona para poder escuchar ese mundo interior de una forma mucho más profunda. Pero lo que Freud creía que estaba escuchando también sufrió un cambio radical. Y aquí es donde la historia se pone realmente compleja. Hablamos del abandono de la llamada teoría de la seducción. Sí. Este es el giro sísmico, el que funda el psicoanálisis como disciplina autónoma. Inicialmente, al escuchar a sus pacientes, Freud se convenció de que la causa de su neurosis, sobre todo la histeria, era siempre la misma. ¿Y cuál era? Un abuso sexual real ocurrido en la infancia, generalmente perpetrado por un familiar cercano. Un trauma externo, concreto y en teoría verificable.
Esta era su teoría de la seducción, y la defendió con vehemencia durante un tiempo. Espera un momento, eso suena increíblemente problemático. Según las fuentes, Freud encontraba esta historia de seducción en prácticamente todos sus casos. En casi todo, sí. Y su conclusión no fue que el abuso era una epidemia terrible en la Viena de la época, sino que sus pacientes se lo estaban inventando. Dicho así, Dicho así, parece una traición enorme y una forma de invalidar un trauma real. planteas la crítica fundamental que ha perseguido a Freud durante más de un siglo. Y es una crítica muy seria, desde luego. Su razonamiento, el que él expuso públicamente, fue que le parecía estadísticamente inverosímil. Inverosímil. Que el abuso fuera tan generalizado, incluso entre las familias de la alta burguesía vienesa que él trataba. Se encontró en un callejón sin salida, o acusaba a los padres de sus pacientes, que eran pilares de la sociedad, de ser perversos, o tenía que dudar de la veracidad de los relatos. Y optó por lo segundo. Optó por lo segundo. ¿Pero por qué? Porque hacer un giro tan radical y, francamente, tan controvertido. ¿Cuál era el beneficio de cambiar un trauma real, algo tangible, por una fantasía interna? A ver, aquí es donde las fuentes apuntan a una motivación que es tanto teórica como estratégica. Al abandonar la teoría de la seducción, Freud formula una idea mucho más potente y original. ¿Qué idea? Que lo que causa el síntoma no es necesariamente el trauma real, sino la fantasía y el deseo inconscientes del niño. Propone que en la infancia existe una sexualidad activa, con deseos incestuosos hacia el progenitor del sexo opuesto y hostilidad hacia el del mismo sexo. El complejo de Edipo. El núcleo de su concepto más famoso, el complejo de Edipo. O sea que traslada el origen del conflicto desde el mundo exterior al mundo interior de la psique. Y al hacerlo logra algo fundamental para su carrera y para su nueva disciplina. Como indican las fuentes, consigue colocar su trabajo en un terreno fundamentalmente psicológico. Ya no necesita pruebas externas. No necesita que la policía confirme un abuso. El psicoanálisis se convierte en el estudio de la realidad psíquica, un universo con sus propias leyes, que solo puede ser explorado con sus propias herramientas. Como la asociación libre. Exacto. Se independiza por completo de la medicina tradicional y de la validación de un establishment médico vienés que, según todos los indicios, le era profundamente hostil. Por sus ideas y por su condición de judío también. También, vamos que fundó, en esencia, su propio campo de juego, con sus propias reglas. Entiendo el movimiento estratégico. Al crear su propio dominio, se convierte en el único experto. Pero para que ese dominio sea creíble, necesita un modelo que explique cómo funciona. Claro. Si todo está impulsado por deseos y fantasías internas, ¿cuál es el motor que lo pone todo en marcha? Un motor es una gran manera de describirlo. El modelo que Freud desarrolla bebe directamente del espíritu científico del siglo XIX, muy influido por la termodinámica y por el darwinismo. Es un modelo energético. Energético. Sí. La idea central es que los seres humanos estamos impulsados por una propensión a la satisfacción de impulsos biológicos básicos, a los que él llama pulsiones. Pulsiones. Son fuerzas constantes que vienen del cuerpo, principalmente de naturaleza sexual. Pero ojo, entendiendo lo sexual en un sentido muy amplio, como una energía vital, la libido, orientada a la supervivencia y el placer. De acuerdo. Tenemos esta energía biológica básica que busca constantemente satisfacerse. Pero vivimos en sociedad, con normas, con una moral que nos dice no, eso no puedes hacerlo, no, eso no puedes desearlo. Básicamente, la civilización nos obliga a ponerle una tapa a muchos de esos impulsos. ¿Qué pasa con toda esa energía cuando se bloquea su salida natural? Pues aquí es donde la analogía de la olla a presión, que mencionan las fuentes, es perfecta. Imagina que la mente es una olla a presión, y la pulsión, la libido, es el vapor que se genera dentro por el calor. Entiendo. La civilización, la educación, la moral, son la tapa que cerramos herméticamente sobre la olla. La presión dentro empieza a aumentar. La energía, el vapor, no desaparece. Tiene que encontrar una vía de escape. Tiene que encontrar una. Y el síntoma es esa vía de escape. El síntoma es el vapor que sale silbando. Es el vapor que sale silbando desesperadamente por la pequeña válvula de seguridad. Por eso Freud lo llama una solución de compromiso. Ah, claro. No es la liberación total y directa que la pulsión busca, pero es una forma de liberar algo de presión para que la olla no explote. Un tic nervioso, una fobia, una obsesión,
Son manifestaciones disfrazadas de ese impulso reprimido. ¿Y qué pasa con las actividades que sí son socialmente aceptables? ¿El arte, el trabajo, la ciencia, no sirven para canalizar esa energía? Sí, y a ese proceso lo llamó sublimación. Es la forma más, digamos, exitosa de desviar la energía pulsional hacia fines no sexuales y creativos. Pero hay un pero. Hay un pero muy grande. Y es que según las fuentes, la sublimación nunca ofrece una total satisfacción para el deseo originario. Nunca es suficiente. Siempre quedan tensiones residuales sin descargar. Siempre habrá algo de vapor buscando salir por la válvula. Para Freud, el conflicto entre nuestros impulsos y la civilización es inevitable. El malestar es el precio que pagamos por vivir juntos. Así que el recorrido es extraordinario. Se empieza intentando desbloquear un recuerdo traumático real en un paciente hipnotizado. Y se termina en un diván escuchando el eco de las fantasías y deseos infantiles universales a través del flujo aparentemente caótico del habla. Sí. Es la historia de cómo el psicoanálisis se definió a sí mismo, pasando de buscar las causas fuera, en el mundo, a encontrarlas dentro, en la compleja y turbulenta dinámica del inconsciente. Exacto. Se crea un nuevo objeto de estudio, la realidad psíquica. Y eso nos deja con una idea final para la reflexión, algo que las fuentes señalan como uno de los pensamientos más modernos de Freud. ¿Cuál? Él fue de los primeros en advertir que no existe una relación directa y fija entre un instinto, un desequilibrio y un estímulo concreto que los satisface. ¿Qué quieres decir con eso? Que esa relación, en realidad, depende de una construcción acontecida en el propio devenir de la acción. Dicho de otro modo, aprendemos a desear. Lo que nos calma o nos excita no es algo que venga, digamos, de fábrica. ¿Se construye con la experiencia? Se construye. Y esto plantea una pregunta importante. Si la conexión entre nuestros impulsos más básicos y la forma en que se manifiestan no es algo dado, sino algo que se construye a lo largo de nuestra historia personal, ¿qué nos dice eso sobre la naturaleza de nuestros deseos y sobre quiénes creemos que somos? Vale, a ver, vamos a desgranar esto, porque al leer los apuntes sobre los inicios del psicoanálisis es que todo encaja. Tienes la arquitectura esta fundamental de Freud, el ello, con nuestros deseos más primarios, el superyo, que es como esa voz de la conciencia, ¿no? Y luego el yo, ahí en medio, intentando mediar. Es la gran batalla dentro de nuestra mente. Es una estructura fascinante, sin duda. Pero nos estamos adelantando. ¿Cómo? Sí, nos estamos adelantando unas 2 décadas más o menos. Para entender bien a este primer Freud, el de 1900, tenemos que dejar el ello, el yo y el superyo para más adelante. Él aún no los había formulado. Ah, no. ¿En serio? Entonces, ¿cuál era el mapa de la mente que proponía en sus inicios? En esta etapa el modelo es otro, quizás más intuitivo. Se conoce como la primera tópica. Freud no divide la mente en esas 3 instancias que luchan entre sí. La divide en 3 lugares o sistemas con funciones muy distintas: el inconsciente, el preconsciente y el consciente. De acuerdo. Pues aparco el ello y el yo por ahora. Hablemos de esos 3 sistemas. El inconsciente. Yo me lo imagino como una especie de sótano oscuro donde guardamos recuerdos olvidados, ¿no? Como un almacén pasivo. Pues aquí es donde la cosa se pone de verdad interesante. Porque esa es la idea popular, pero para Freud es todo lo contrario a un almacén pasivo. ¿Ah, sí? Lo fascinante es que lo concibe como un sistema increíblemente dinámico. No es un simple depósito de recuerdos, es una caldera hirviendo de deseos y pulsiones, principalmente de origen biológico, que han sido reprimidos, O sea, que no son cosas que se olvidan sin más, sino que están activamente apartadas. escondidas a la fuerza. Exacto. Y esa es la clave. Esas pulsiones y deseos no están quietos, pugnan constantemente por salir, por llegar a la conciencia. Vaya. Y aquí entran en juego 2 mecanismos fundamentales que Freud identifica: la represión y la censura. A ver, La represión es la acción de empujar ese contenido conflictivo fuera de la conciencia. Y la censura es el guardián, el que vigila la frontera para que no vuelva a entrar. ¿y cómo funciona esa censura? ¿Puedes ponerme un ejemplo? Para que lo vea más claro. Por supuesto. Imagina que la conciencia es una fiesta de gala muy elegante y ordenada. ¿Vale? El inconsciente sería un invitado borracho y escandaloso que quiere entrar a toda costa. Me lo imagino. Quiere entrar para gritar verdades incómodas, para comportarse de forma inapropiada. La censura es el portero de discoteca, grande, firme en la puerta. El que te mira por encima del hombro. Ese mismo.
Y su trabajo es impedirle el paso para no arruinar la fiesta. No lo deja pasar tal cual, pero a veces el invitado borracho consigue disfrazarse o colar un mensaje a través de otro invitado. Ah, Esos mensajes colados serían los sueños, los lapsus linguae, los chistes. qué buena analogía. El portero de la mente. Me encanta. Entonces, si el inconsciente es el invitado borracho y la consciencia es la fiesta, ¿qué papel juega el preconsciente en todo esto? El preconsciente sería la antesala de la fiesta. La entrada. Eso es, una zona intermedia. Contiene pensamientos, recuerdos, aprendizajes que no están en el foco de nuestra atención ahora mismo, pero a los que podemos acceder con un pequeño esfuerzo. Por ejemplo, Por ejemplo, el nombre de tu primera mascota. O lo que cenaste anoche. No lo estás pensando activamente, pero si te pregunto, puedes traerlo a la consciencia. entiendo. El portero, la censura, es mucho más permisivo con el contenido que viene de esta zona. Entendido. Consciente es la fiesta, preconsciente la antesala e inconsciente el invitado borracho intentando entrar. Entonces, ¿qué significa todo esto? ¿Por qué fue tan revolucionario este primer modelo? Lo fue porque rompía con siglos de filosofía que identificaban lo psíquico únicamente con lo consciente. Claro, con la razón. Exacto. Freud llega y plantea que la parte más grande, más influyente y determinante de nuestra mente opera fuera de nuestra consciencia. Y de nuestro control. Vamos, que no somos los dueños de nuestra propia casa. Esa es la frase. Y esa idea, la de una mente en conflicto constante consigo misma, sentó las bases no solo para su propia teoría posterior, sino para gran parte de la psicología del siglo XX. Fue el primer paso para naturalizar la idea de que la irracionalidad, los impulsos, son una parte fundamental de lo que somos. Es increíble cómo una idea que hoy parece tan familiar fue tan rompedora en su momento. De repente la mente deja de ser un espacio ordenado y racional. Completamente. Y esto nos deja con una pregunta interesante para reflexionar. Si este primer modelo ya nos presenta una mente cuya función principal es mantener a raya nuestros propios deseos a través de una censura interna, ¿Sí? ¿qué nos dice eso sobre la naturaleza fundamental del malestar en la cultura que Freud analizaría más tarde? Uy, buena pregunta. Quizá el conflicto no es solo entre el individuo y la sociedad, a lo mejor empieza mucho antes. Dentro de nosotros mismos. Exacto. En la propia estructura de nuestra psique. Hay una paradoja fascinante con Sigmund Freud. Sí, la hay. Por un lado, se le critica constantemente y a menudo con razón por su falta de rigor científico, pero por otro, es que su lenguaje se nos ha metido hasta en la sopa. Totalmente. Hablamos de lapsus, de represión, del complejo de Edipo. Es casi imposible pensar sobre nosotros mismos sin usar, de alguna forma, sus categorías. Su sombra es muy alargada. Exacto. Y por eso, la misión que nos hemos propuesto hoy es ir un poco más allá de la caricatura. Del señor Vienes con su diván. Queremos entender de dónde salió todo. Claro. ¿Qué había en el ambiente, en la ciencia, en la filosofía de su época que le empujó a crear el psicoanálisis? No es tanto para defenderlo, sino para situarlo. Y ese contexto es que es fundamental. Para entender a Freud hay que imaginarse la Viena de finales del siglo XIX. Él, antes de ser una figura cultural, era un neurólogo. Y un neurólogo bastante frustrado. ¿Frustrado por qué? Porque la neurología de la época trataba los trastornos nerviosos de una forma que hoy nos parecería, bueno, una auténtica barbaridad. Hablamos de electroshocks y cosas así. Hablamos de baños de agua helada, de electroterapia, sí, e incluso de cirugías experimentales. Se asumía que había un fallo orgánico en algún sitio, aunque nunca lo encontraran. Vaya. Entonces Freud se topa con un muro. Veía el sufrimiento de sus pacientes, pero las herramientas que le daba la medicina le parecían inútiles, o peor, crueles. Estaba buscando otra cosa. O sea que su punto de partida no es tanto psicológico como una insatisfacción profunda con la medicina de su tiempo. Justo. ¿Y cuál fue el primer paso que dio para salir de ahí? Supongo que no saltó directamente a teorizar sobre el inconsciente. No, qué va, en absoluto. Su primer movimiento fue una colaboración con un colega mayor, más respetado, que se llamaba Joseph Breuer. Ajá. Y juntos empezaron a experimentar con algo que llamaron el método catártico, que ya era un giro radical, porque dejaba de lado el cuerpo para centrarse en la palabra. Se centraba en la historia del paciente. Exacto. Usaban la hipnosis para que los pacientes, sobre todo mujeres diagnosticadas de histeria, pudieran recordar y verbalizar sucesos traumáticos que parecían, pues eso, olvidados. La famosa cura por el habla,
que de hecho creo que una de sus pacientes lo llamó desollinar, ¿verdad? Esa misma. Como si limpiara la chimenea de recuerdos tóxicos. Es una imagen perfecta. La idea era esa, que un recuerdo reprimido genera una energía emocional que se queda ahí, bloqueada, y se manifiesta en síntomas físicos: parálisis, ceguera, toses nerviosas. Y al contarlo, se liberaba. Al revivir la historia bajo hipnosis, esa energía se liberaba y los síntomas a veces desaparecían de forma espectacular. Ahí estaba ya la semilla de todo, la idea de que algo oculto en la mente tiene un poder real sobre el cuerpo. Pero, a ver, si funcionaba, aunque fuera solo a veces, ¿por qué lo abandonó? Parece un método bastante potente. ¿Qué es lo que no le convencía de la hipnosis? Pues dos cosas clave. Primero, que no todos los pacientes eran hipnotizables. Sencillamente no funcionaba con todo el mundo. Vale. Y segundo, y esto es lo más importante, se dio cuenta de que él, como terapeuta, seguía dirigiendo la sesión. Era como un detective que busca una pista concreta, ¿sabes? El trauma original. Estaba buscando algo que él ya presuponía que existía. Eso es. Y Freud empezó a sospechar que se estaba perdiendo todo lo demás, que la mente era mucho más compleja que un simple baúl con un recuerdo guardado bajo llave. Y ahí es donde da el salto mortal a la asociación libre. Que es básicamente decirle al paciente, túmbese y hable de lo que le dé la gana, sin filtro. Justo. Y puede parecer un cambio menor, pero es que es la fundación de todo el psicoanálisis. La instrucción es radical. Diga todo lo que se le pase por la cabeza, sin censura, por absurdo, inmoral o irrelevante que parezca. O sea, bajar todas las barreras. Todas. Al eliminar la dirección del terapeuta y pedirle al paciente que baje la guardia de su propia lógica, Freud descubre que la mente empieza a producir un material extrañísimo. Lapsus, olvidos. Sueños, conexiones que no siguen una lógica racional. Y esa fue su puerta de entrada a un territorio completamente nuevo, el inconsciente. Ya no era un recuerdo aislado, era todo un mundo con sus propias reglas. Y claro, al explorar ese mundo es cuando se mete en el jardín más grande y polémico de toda su carrera. Uf, sin duda. Porque si dejas que la mente divague sin control, te encuentras con cosas que la gente a lo mejor no quiere contar. Y aquí es donde llega el famoso giro sobre el trauma infantil. El más controvertido, sí. Es el momento en que abandona la llamada teoría de la seducción para formular el complejo de Edipo. Espera, vamos a aclararlo bien, porque aquí es donde mucha gente se pierde o directamente le acusa de lo peor. Al principio, escuchando a sus pacientes, él estaba convencido de que la histeria era el resultado de abusos sexuales reales. Sí, Abusos ocurridos en la infancia, normalmente por parte de un familiar. correcto. Correcto. Creía firmemente que en la raíz de la neurosis había un trauma externo, un hecho real y violento. Esa era su teoría de la seducción. Una acusación gravísima para la sociedad vienesa de la época, me imagino. Le granjeó bastantes enemigos, desde luego. Y entonces, de la noche a la mañana, cambia de idea. Llega a la conclusión de que esos relatos de abuso no son recuerdos, sino fantasías, que son la expresión de deseos inconscientes de los propios pacientes. A mí esto siempre me ha costado entenderlo. Es que es un salto al vacío, sí. ¿Por qué abandonar una teoría basada en el testimonio de tus pacientes para sustituirla por una idea tan extraña como que todo era una fantasía interna? A ver, aquí el debate es enorme. La crítica más dura es que básicamente traicionó a sus pacientes, que negó la realidad del abuso infantil porque era una verdad demasiado incómoda de sostener, y que se inventó el complejo de Edipo para que las piezas encajaran. Es una acusación muy seria. Lo es. Pero si miramos el contexto que nos dan las fuentes, hay una motivación estratégica que es crucial para entender el porqué de este giro. Al mover el origen del problema de un trauma externo a un conflicto interno, una fantasía, un deseo, Freud consiguió algo que necesitaba desesperadamente. ¿El qué? Autonomía. Logró trasladar todo su trabajo a un, y cito, terreno fundamentalmente psicológico. Explícate. Piénsalo. Si la causa es un abuso real, necesitas pruebas, necesitas que la familia confiese, quizá que intervenga la policía. Dependes del mundo exterior para validar tu teoría. Claro. Pero si la causa es un conflicto de deseos y fantasías dentro de la mente del individuo, ya no necesitas nada de eso. El único campo de juego es la psique. Y el único experto en ese campo es él. Exacto. Se construyó su propio reino, con sus propias reglas y del que solo él tenía los mapas. Exacto. Se independizó del establishment médico vienés, que le despreciaba abiertamente. No le daban puestos académicos, se reían de sus teorías. Había un rechazo profesional muy fuerte. Y personal.
Hay que recordar que era judío en una Viena cada vez más antisemita, y eso también influía. Al crear un campo puramente mental, se convirtió en la única autoridad. No necesitaba la aprobación de nadie. Fue un movimiento estratégico brillante, más allá de que fuera éticamente cuestionable o científicamente correcto. Vale, entiendo la jugada. Es una forma de blindar su disciplina. Pero claro, ese reino mental se asienta sobre un pilar gigantesco, la idea del inconsciente. Y solemos pensar que es su gran invención. Pero la idea de que no controlamos del todo nuestra mente ya estaba ahí, ¿no? No salió de la nada. Para nada. Freud es un sintetizador genial, no un inventor que parte de cero. La noción de que hay fuerzas irracionales bajo la superficie de la conciencia era una idea muy, muy potente en el siglo XIX. Estaba en el aire. Totalmente. Y él ve principalmente de dos grandes corrientes que, en principio, no tienen nada que ver. ¿Cuáles son? Por un lado, la filosofía idealista alemana. Pensadores como Schopenhauer o Nietzsche ya habían dinamitado la idea de que el ser humano es un ser fundamentalmente racional. Cierto. Para Schopenhauer, por ejemplo, lo que mueve el mundo y a nosotros mismos es la voluntad, una fuerza cósmica ciega, irracional, un impulso sin fin de existir. La razón es solo una pequeña herramienta que esa voluntad ha creado para sus fines. La razón es como un jinete precario intentando domar a un caballo salvaje, que es infinitamente más poderoso. Es una analogía perfecta. Y lo crucial es que el jinete cree que dirige, pero la mayor parte del tiempo es el caballo el que decide a dónde va. Esa es una corriente. ¿Y la otra? La otra, muy distinta, es el naturalismo científico que surge con Darwin. Autores como Herbert Spencer o Ernst Haeckel aplicaron el darwinismo al ser humano y llegaron a una conclusión. Nuestros impulsos irracionales, nuestros afectos, no son fuerzas metafísicas misteriosas. ¿Son herencia animal? Son el legado de nuestra historia evolutiva. Son los instintos de supervivencia y reproducción que siguen vivos en nosotros. O sea, por un lado tenemos a los filósofos diciendo que bajo la razón hay un caos de fuerzas cósmicas. Y por otro a los científicos diciendo que lo que hay son instintos biológicos heredados. ¿Cómo une Freud esas dos cosas? Ahí está su jugada maestra. Lo que hace es tomar los instintos primarios de los que habla el darwinismo, especialmente el sexual, clave para la reproducción, y los coloca como el motor de ese mundo oscuro e irracional que habían descrito los filósofos. Le da un contenido biológico. Le da un contenido biológico y corporal a la voluntad de Schopenhauer. El inconsciente freudiano no es un abismo metafísico, es un caldero de pulsiones biológicas de instintos que buscan satisfacerse. Y la razón, el yo, es esa instancia que intenta mediar entre las exigencias de esas pulsiones y las normas del mundo exterior. Esa síntesis es lo que hace que su idea del inconsciente sea tan potente y, tan explosiva. Así que, si lo recapitulamos, el viaje es fascinante. Tenemos a un neurólogo que empieza frustrado con los métodos físicos de su época. Y que busca una alternativa en la palabra. Exacto. Primero, con la hipnosis de Breuer. Descubre que los recuerdos ocultos pueden enfermar el cuerpo. Pero eso no le basta. Y en su búsqueda de más profundidad, desarrolla la asociación libre, abriendo la puerta a un universo mental mucho más amplio. Y al explorar ese universo, se topa con la controversia. Y eso le obliga a hacer un giro radical. Pasa de culpar al trauma real a teorizar sobre la fantasía interna, el deseo. Un movimiento que, más allá del debate, le sirvió para crear su propio campo de estudio, inmune a sus críticos. Un campo que se sostiene sobre su concepto del inconsciente. Que, como hemos visto, no inventa de la nada, sino que construye de forma única, fusionando la idea filosófica de un fondo irracional en el ser humano con la teoría darwinista de los instintos biológicos. Es un recorrido intelectual realmente asombroso. Totalmente. Y lo más increíble es que todo esto de lo que hemos hablado, toda esta construcción, es solo la primera parte de su obra. Es el Freud centrado en la clínica, en la neurosis del individuo. En el paciente del diván. Después de la conmoción de la Primera Guerra Mundial, su ambición se dispara. Y empieza a usar esas mismas herramientas, el inconsciente, la represión, las pulsiones, para analizar no ya a personas, sino a la civilización entera. Pasa de la psicología a la antropología filosófica, por así decirlo. Analiza el arte, la religión, la guerra. Exacto. Y eso nos deja con una idea para darle vueltas. Freud empezó intentando curar el sufrimiento de individuos neuróticos, pero terminó diagnosticando el malestar en la cultura de toda la humanidad. ¿Qué nos dice sobre una teoría de la mente el hecho de que pueda expandirse hasta convertirse en una crítica de la sociedad?
Es una buena pregunta. Nos da una pista de la escala de su proyecto y quizá de lo que tendremos que explorar más adelante. ¡Wow! La metáfora del invitado borracho y el portero de discoteca me ha parecido brillante. Nunca volveré a ver mis sueños de la misma manera. Ahora tendré que averiguar qué intentan decirme esos disfraces. Y hablando de sueños raros, aquí va la pregunta de la semana. ¿Cuál es el sueño más recurrente o extraño que has tenido y qué crees que tu inconsciente te estaba gritando? No te cortes, mándanos un audio de WhatsApp. Nos encanta escuchar vuestras teorías salvajes. Si después de tanto trauma reprimido y complejo de Edipo necesitas un respiro, recuerda descargar Happy. Unos minutos de meditación o una charla con tu psicólogo de bolsillo te vendrán de lujo para asentar todo lo que has estudiado hoy. Nos escuchamos en el próximo episodio, donde la cosa se pone turbia. Olvidaos de la libido por un momento, porque Freud se asoma al abismo de la guerra y regresa con algo aterrador, el instinto de muerte. ¿Estamos programados para autodestruirnos? ¿Es la cultura la culpable de nuestra infelicidad? El verdadero lado oscuro de la mente humana os espera en el capítulo 12. Grado en psicología, tu carrera ha comenzado. Aprende a fondo la mente.